Juan 15, ya es tiempo, vamos a empezar. Juan capítulo 15, versículos 12 y 13. Dice así, Juan 15, 12 al 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vamos a orar. Padre, estamos comenzando este tercer servicio especial. Que tú seas en nosotros, que tú seas en cada hogar, en cada vida, que tú seas ministrando, que tú seas hablando, que las palabras de tu Hijo, Señor, penetren hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que el eco de sus palabras retumbe en nuestra mente, en nuestra alma, Señor, y que podamos ver todo el amor, toda la gracia, toda la virtud, toda la bondad que en esta cruz donde tu Hijo murió se manifestaron. Te agradecemos por estar aquí. Bendice este tiempo, Señor, y te suplico que me des a mí la sabiduría, la gracia, la capacidad, Señor, para dirigir a mis hermanos a través de tu palabra durante estos minutos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cada uno de estos servicios especiales hemos iniciado con esta frase: el verdadero carácter siempre aparece en las grandes circunstancias. El verdadero carácter siempre aparece en las grandes circunstancias. Tú no conoces a alguien hasta que está en una circunstancia que lo supera. Tú no conoces a alguien hasta que ves el tiempo de la crisis, el tiempo de la enfermedad, el tiempo de la muerte. No llegamos a conocer a alguien hasta que no vemos la forma en que enfrenta una circunstancia enorme, inmensa. Y hasta ahora esto es lo que ha sido la crucifixión. Hemos visto el verdadero carácter, hemos visto el corazón, hemos conocido las virtudes de aquel que murió por nosotros. Y como lo decíamos, la cruz no fue un evento de luto, la cruz no fue un evento de paz. La cruz fue un espectáculo cruel e inhumano para intentar degradar y corromper el carácter de Cristo. Como lo escuchaste, fue un espectáculo, fue una sátira, fue una burla preparada para corromper, para denigrar, para sacar de Jesucristo lo peor. Pero hasta ahora ha sido la mayor demostración de virtud que el mundo pudo recibir. Hasta ahora los fariseos se han burlado, los soldados lo han herido, la gente a su alrededor ha blasfemado, todo el mundo ha celebrado como si fuera una fiesta. Pero Cristo ha mostrado toda su virtud, toda su belleza, toda su justicia. Y sus palabras, en lugar de ser palabras llenas de odio, de rencor, de amenazas, en lugar de emitir súplicas, en lugar de sacar remordimientos, en lugar de confesar culpas, Cristo ha emitido palabras de profundo amor, palabras de verdadero gozo, palabras que pueden traer paz al corazón de cualquier persona. Palabras que han emitido una súplica por la paciencia divina para con nosotros. El espectáculo que los fariseos prepararon no ha sido lo que esperaban. Su espectáculo se ha vuelto en el testimonio más grande de la divinidad de Cristo. Y como lo hemos visto, Cristo se ve tan divino. Cristo en estos momentos parece que aunque la cruz ha sido lo más grave, aunque el sufrimiento, aunque su Padre ha cargado sobre él todo el castigo eterno, lo ha soportado. Y en estos momentos uno podría decir: este es el Hijo de Dios, este es un hombre divino, este es un hombre diferente a nosotros. Él no es como tú, no es como yo. Él es
Está dotado de una divinidad, de un poder que nadie más lo tendría. Y es en esos momentos que podemos olvidar que el que estaba en la cruz era como tú y como yo. Juan capítulo 19, versículos 28 al 29. Juan capítulo 19, versículos 28 al 29. Dice así Juan capítulo 19, 28 al 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Después de estas terribles horas de oscuridad, después de soportar sobre su ser el castigo eterno de un Dios santo y justo, después de haber bebido toda la copa de la ira divina, Jesús dijo la quinta palabra: tengo sed. Su quinta frase. Como lo dije, hasta este instante Él parece tan fuerte, parece tan divino, que olvidamos una gran verdad. Era un hombre. Era un hombre. Era un hombre que la Biblia nos dice que tuvo hambre. Era una persona como tú y yo que tuvo sed. Era una persona con necesidades. Era un hombre que muchas veces, debido al cansancio, se quedó dormido tan profundamente que ni una tormenta lo despertaba. Y cuando casi olvidamos que el Hijo de Dios se hizo hombre, Él dice estas palabras: tengo sed. Y muchos han querido interpretar estas palabras como si Él dijera: sí, tenía sed de justicia, sí, tenía sed de alma, sí, tenía sed por salvar al mundo. Y muchos han querido interpretar estas palabras así. ¿Por qué? Porque tienen el afán de mantener la divinidad intacta. Tienen el afán de decir: Él era Dios, era por completo Dios, sí, era por completo Dios. Pero Jesús nos dice: soy completamente hombre. Soy como tú. Tú eres como yo. Y la palabra de Dios nos lo recuerda y nos afirma que Él sería hombre. Mira Isaías 53, Isaías capítulo 53, verso 3 al 5. Mira cómo lo describe Isaías 53, 3 al 5. Dice así, Isaías 53, 3 al 5, dice: despreciado y desechado entre los hombres. Sí, dice, ¿entre quiénes? ¿Del cielo? ¿Entre ángeles? No. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. No dice santo de dolores, no dice virtuoso, no dice divino, dice varón, un hombre lleno de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4, Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Date cuenta de algo. Él fue despreciado entre los hombres. Él fue un hombre que sufrió tanto dolor, un hombre que experimentó tanto quebranto,
y fue despreciado, fue rechazado. Volteamos nuestro rostro para no verlo, lo menospreciamos, no lo estimamos. Y siendo un hombre de tanto dolor y sufrimiento, cargó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue azotado, herido de Dios, fue abatido por completo. Su cuerpo, su fuerza, su carne, su sangre, aunque benditas, eran semejantes a las de un hombre como tú y como yo. Fue un varón de dolores, un varón que sufrió, que experimentó el dolor, un varón, un hombre quebrantado al máximo, fue llevado al máximo del dolor y del sufrimiento, un hombre al que sus discípulos negaron, despreciaron. No tuvo ninguna estima. Y uno diría, ¿hasta dónde no tuvo ninguna estima? Cuando Él tuvo la más humilde de todas las peticiones, la más humilde de todas las peticiones que pueda hacer un hombre, ya sea culpable o en este caso como Cristo, inocente, cuando Él tuvo la más humilde de todas las peticiones, tengo sed. Esto fue lo que nosotros hicimos. Juan 19, 29. Juan 19, 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Ve esto. Él dijo, tengo sed. Tengo sed. Pudiéramos decir, era un hombre moribundo y solo quería un poco de agua. Podríamos decir, era un hombre que había perdido tanta sangre. Y dijo, tengo sed. Era un inocente. Y no pidió justicia, no pidió otra cosa, solo pidió lo que cualquier persona hubiera podido pedir. Tengo sed. Y nosotros, los hombres, solo le dimos vinagre, cumpliendo así la Escritura. Salmos 69, 20 al 21. Salmos 69, 20 al 21 dice así, hablando de Jesucristo. Salmos 69, 20 al 21. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Si en el Calvario Cristo mostró toda su virtud y toda su deidad, mostró su carácter virtuoso, los hombres en el Calvario mostramos que no somos dignos de ninguna misericordia, de ninguna salvación. Él mostró su amor. Él dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Él mostró su gozo. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso al criminal. Él mostró su paz, le dio paz a una mujer que sufría. Él clamó pidiéndole al Padre, ten paciencia, Elí, Elí, lama sabactani, ten paciencia, porque en el castigo eterno no llega tu consuelo, no llega tu sustento. Y cuando Él dijo, tengo sed, nosotros mostramos que no merecíamos nada de Él, no merecíamos su amor, no merecíamos su paz, no merecíamos su bondad, no merecíamos absolutamente nada de Él.
Y es aquí donde Cristo nos muestra una más de sus virtudes: benignidad. Benignidad. Mira lo que dice Juan 15:33. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero no tuvo amigos. Ninguno lo consoló. Ninguno se compadeció de él. ¡Cuánta benignidad! Porque yo estoy seguro que si un amigo tuyo te hablara en este momento y te dijera, tengo un problema. Si en estos momentos un amigo tuyo te hablara con lágrimas y te dijera, estoy desesperado. Yo estoy seguro que si en estos momentos una persona a la que tú consideras tu amigo te dijera, ayúdame, tú estarías ahí para compadecerte, para consolarlo. Pero cuando Jesús dijo, tengo sed, nadie en ese lugar fue capaz de darle agua. Nadie se atrevió a exponer su vida con tal de saciar su sed. Y en su crueldad los hombres solo le dimos vinagre, un vinagre agrio y corriente que los soldados bebían para soportar el arduo trabajo que tenían. Ellos lo bebían así, para que su cuerpo soportara, para resistir más. Pero ¿sabes lo que ese vinagre hizo en Cristo? Solo le quemó las heridas. Solo ardió en su cuerpo. Mientras Él nos daba su vida, siendo sus enemigos, mientras Él nos daba su gracia, nosotros le dimos odio, le dimos vinagre. Él puso su vida por nosotros. Siendo Dios completamente y al mismo tiempo completamente hombre, en su benignidad, Él decidió sufrir en nuestro lugar, porque eso es lo que es la benignidad, eso es lo que hace la benignidad. Tal es el amor que sentimos, que nos motiva a exponernos al peligro, al cansancio, incluso a la muerte, por proteger a otros. Tal es lo que nos conmueve el amor, que nos hace satisfacer las necesidades de otros, desprendiéndonos de lo que nosotros tenemos, desprendiéndonos de lo que nosotros hemos ahorrado, guardado. Tal es el deseo por el bien de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestro prójimo, que nos despojamos de lo que tenemos, de nuestro propio beneficio, renunciamos a nuestra honra, con tal de que nuestro prójimo no sufra. Y tal fue la benignidad de Cristo, que se despojó de todo, de su propia vida, para librarnos a nosotros del sufrimiento eterno. Y dice, tengo sed. ¿Sabes eso qué significa? No lo hizo descansando en el poder de su divinidad. Convirtió el agua en vino, calmó la tormenta. ¿No pudo acaso haber clamado divinamente porque lloviera y el agua hubiera caído y saciado su sed? Pero es ahí donde nos recuerda que todo lo que hizo, lo hizo en su humanidad. Lo hizo exponiendo su debilidad por completo. Y cuando no hubo más que cumplir, cuando todo lo que Él había hecho había sido perfecto, había sido cumplido por las Escrituras, sucedió lo siguiente.
Juan capítulo 19, 30 al 35. Juan capítulo 19, versos 30 en adelante. Juan 19, 30 en adelante dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Mira, los sacerdotes tienen prisa, ellos están apurados, se está preparando la Pascua, el momento más solemne para ellos. Y muchos estaban comenzando ya a preparar todo. Era el sacrificio de los corderos para celebrar la Pascua, para celebrar la liberación de Israel, para celebrar la promesa de redención de la nación judía. Y nunca imaginaron que sería la última Pascua. Ellos estaban apurados, ellos estaban mandándole a decir a Pilatos: acelera esto, no se mueren, aceléralo, quiebra sus piernas. ¿Por qué? Porque al estar en esta posición, todo el peso los jalaba, todo el peso arrastraba, y entonces hacía imposible que respiraran. Y después de tantos golpes, de tanto maltrato, de haber perdido tanta sangre, cuando a un hombre crucificado se le quebraban las piernas, la muerte llegaba en minutos. Y ellos dicen: oye, tenemos que ir a preparar la Pascua, y este Mesías no muere. Acelera esto. Tenemos que ir, tenemos que sacrificar nuestros corderos, tenemos que ir, tenemos que ofrecer por la expiación de Israel, tenemos que ir y recordar la promesa de nuestra redención. Nunca pensaron que sería su última Pascua, nunca pensaron que sus sacrificios nunca más serían necesarios, porque después de beber ese vinagre, Jesús, con voz potente, con voz de victoria y con autoridad, dijo: consumado es, todo ha sido cumplido, y lo que es nunca volverá a ser como antes. No fueron las tinieblas las que proclamaron su victoria. Ninguno de los sacerdotes o príncipes se declaró vencedor. Fue el Hijo de Dios quien proclamó el fin de su obra, quien decretó que todo estaba consumado. Su muerte no fue un accidente, tampoco había sido el artilugio de una mente diabólica, no fue un asesinato en el sentido estricto de la palabra, porque Él puso su vida de forma voluntaria para expiar nuestros pecados, para cumplir con toda justicia divina y así poder hacer justos a todos los que creen en su nombre. Mateo 3:15. Desde el principio Jesús lo dijo. Él lo dijo, mira, Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Desde el principio Él fue para ser bautizado, y Juan le decía: yo no debo bautizarte a ti, tú debes bautizarme a mí. Y Jesús le dice: no, se debe cumplir toda justicia delante del Padre. A eso he venido. He venido a cumplir con toda justicia. He venido para justificar a todos los hombres. Y para eso yo he de cumplir con todos los reclamos de la justicia divina. Y en la cruz Jesús lo dice: consumado es.
he cumplido toda justicia. Míralo, con su propia sangre Él pagó el precio por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia lo dice, sin muerte, sin derramamiento de sangre, nunca hay remisión de pecados. Los pecados de los hombres nunca serán redimidos, a menos que se paguen con precio de sangre, con precio de muerte. Él tomó todos nuestros crímenes y los colocó en la cruz. Pilatos mandó a poner un letrero que dijera Rey de los Judíos. Ese era el cargo, esa era la acusación. Jesús, sobre esa acusación, Él clavó todos tus crímenes. Él clavó todos los decretos de nuestra ejecución. Él clavó cada pecado tuyo, cada pecado mío. De tal modo que no hay crimen que te persiga a ti, ni crimen que me persiga a mí. Nos hizo libres del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, puesto que al derramar su sangre en la cruz, la ley de Dios quedó cumplida por completo. La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y en la cruz Él cargó, Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios. Consumado es. En esas palabras Él declaró que esa cruz, ese instrumento de muerte, sería un símbolo eterno de redención. Los hombres le clavaron una corona de espinos. Él recibió una corona de gloria eterna en esa cruz. Todos prepararon el Calvario y fue un trono de burla, un trono de sátira, un trono de humillación. El Padre en el Calvario preparó el altar del sacrificio, donde el Hijo sería ofrecido por nuestros pecados. La Pascua sería celebrada en el Calvario. Una Pascua que sería hecha una vez y para siempre. Una Pascua cuyo sacrificio sería tan perfecto y tan grande que alcanzaría para cubrir los pecados de toda la humanidad. Consumado es. La antigua profecía fue cumplida. En esa cruz Jesús quebrantó, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente antigua. Aunque ella lo mordió en el calcañar, Jesús puso su pie sobre la serpiente antigua, quebrantó su cabeza, lo derrotó de una vez y para siempre, y le quitó todo poder sobre nosotros. Consumado es. El antiguo pacto, el pacto por la ley, el pacto de sacrificios, de ofrendas, el pacto de fiestas y celebraciones, quedó cerrado. Y un nuevo pacto por la sangre de Cristo fue abierto. Consumado es. El reino de Dios fue inaugurado, dando inicio a una vida eterna al lado del Padre para todos los hombres. Mira lo que dice Mateo 27, versos 51 al 53. Mateo 27, versos 51 al 53, dice así: Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. A muchos. ¿Te das cuenta por qué los sacerdotes tenían urgencia? No era la Pascua, no era
prepararse para adorar a Dios, era porque hasta en ellos se había sembrado una duda terrible. ¿Y si verdaderamente era el Hijo de Dios? Y cuando Él dijo, consumado es, la palabra de Dios nos da estas señales. El velo del templo se rasgó, no de abajo hacia arriba, no como si un hombre lo hubiera cortado y lo hubiera rasgado. Si tú a veces dices, ¿qué velo es ese? Imagina el templo como un rectángulo, y en ese lugar, dividido en dos partes principales, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo, donde se ofrecían las ofrendas, los sacrificios, entraban ahí. El lugar donde el sacerdote entraba para ofrecer holocaustos. Pero la parte de atrás del templo era el lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaban artefactos solemnes, el lugar donde la presencia de Dios descendía, una luz inaccesible. Y el que veía eso, el que entraba ahí sin ser digno, moría. Entonces el Señor mandó que se hiciera un velo de unos 18 centímetros de ancho, bordado, hecho de, no recuerdo los materiales, creo que también era lino, pero un velo grueso, para que esa luz de santidad y de la gloria de Dios no traspasara y murieran los hombres. Solo el sacerdote, una vez al año, podía entrar para ofrecer el sacrificio, para poner la sangre sobre las esquinas del arca y ofrecer el sacrificio por el perdón del pueblo de Israel. Solo él, una vez al año. Pero cuando ese velo se rasgó de arriba hacia abajo, Dios estaba anunciando que su Hijo había quitado esa separación entre la gloria de Dios y los hombres. Él estaba anunciando que todo había sido cumplido. La justicia, la exigencia de la ley de Dios había sido cumplida. Y el viejo pacto había terminado y el nuevo estaba iniciando. La Biblia dice que hubo un gran temblor. ¿Qué tan fuerte es? Las rocas se partieron, sepulcros se abrieron y los santos volvieron a la vida. Aquellos que durmieron con la fe, con la esperanza de que un día serían redimidos, la fe y la esperanza de que no serían dejados en el Seol, en el seno de Abraham por siempre, la esperanza de ellos de que un día serían redimidos y estarían para siempre en la presencia del buen pastor, en la presencia de su Señor, fue cumplida. David escribió de esto, mira, Salmos 16, versículos 10 al 11. El salmista escribió de esto, Salmos 16, versos 10 al 11. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando Cristo dijo, consumado es, Él abrió esa senda, la senda de la vida eterna, permitiendo la entrada para todos esos santos, esos justos que murieron en esa fe de que un día serían redimidos. Jesús abrió esa senda a la presencia de Dios de una vez y para siempre. Consumado es. Fue la proclamación y es la proclamación de la perfecta bondad de Cristo en la cruz. Porque la palabra bondad significa esto: un amor y una entrega completa hacia todo lo que es bueno y justo.
Y Jesucristo, en su bondad, cumplió la perfecta ley, la perfecta justicia de Dios. Mira lo que dice Isaías 42, del 1 al 4. Isaías 42, 1 al 4, dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Isaías 42, 1 al 4, sigue diciendo: He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá ¿qué? Justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Sabes lo que estaba diciendo aquí? Estaba diciendo que el Hijo de Dios, su escogido, su siervo, sobre él estaría el contentamiento de Dios, sobre él estaría su espíritu. Él cumpliría con toda justicia. Él no vendría para quebrar al pecador, él no vendría para deshacerse de aquel que ha fallado, de aquel que arruinó su vida por el pecado. No, en su bondad él se esforzaría, no desmayaría. En su amor y deseo de justicia, él expondría su propia vida, no se cansaría y no se daría por vencido hasta que la justicia de Dios fuera cumplida. Una justicia que aún llegaría a lugares lejanos. La bondad de Cristo cumplió multitud de pecados, por lo cual, aunque tú y yo no somos buenos, aunque tú y yo no somos perfectos, nos equivocamos, aunque tú y yo no tenemos una justicia perfecta como la de Cristo, por la fe en Él, por su bondad inmensa, tú y yo podemos proclamar: consumado es. Y cuando somos acusados por el enemigo, y cuando nuestra conciencia nos acusa y nos quiere apartar de Dios, cuando tú y yo somos avergonzados y el enemigo quiere apartarnos del amor de Cristo, tú y yo podemos decir con toda certeza: consumado es, consumado ha sido. No es mi justicia, no es mi bondad, fue la bondad, el amor por la justicia, la dedicación por tener justicia de Cristo, lo que hoy me permite acercarme al Padre con plena certidumbre de que soy recibido. Juan 19, 30 al 35 dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. 32 al 35. Juan 19, 32 al 35. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. 33, léalo conmigo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Se han murmurado muchas falacias
muchas fantasías se han inventado, muchos mitos acerca de lo que ocurrió aquí. Solo podemos concluir algo: Cristo verdaderamente murió. Como ya te lo dije, los sacerdotes judíos, queriendo acelerar el proceso de la muerte de los crucificados para quitar los cuerpos antes del inicio de la Pascua, pidieron que se le quebraran las piernas. Pero los soldados, ellos sintieron el temblor, ellos sintieron que algo no era lo que debía de ser y tuvieron temor de quebrar sus piernas. Se acercaron, no vieron que respirara. Quizá no lo entendían. ¿Por qué? Porque dijeron, no pudo haber muerto. Estaba fuerte, estaba consciente. Estábamos sorprendidos de que hubiera resistido tanto, de que no se hubiera agotado, de que no se hubiera cansado. Y después de haber dicho consumado es, murió. Ellos no lo entendían. Así que desobedecieron la orden de los sacerdotes e hicieron lo que ellos consideraron correcto. Imagínate, aún estos hombres paganos, estos hombres de ídolos, de dioses falsos, tuvieron temor de tocar el cuerpo de Cristo e hicieron lo que consideraron mejor. Con una lanza clavaron en su costado, en el lugar perfecto. ¿A qué voy? Ellos eran expertos en esto. Ellos habían practicado una y otra vez la forma de quitar la vida. Eran soldados, eran hombres acostumbrados a matar. Y ellos sabían en qué lugar del costado atravesarían, cuál era el lugar perfecto donde al llegarían hasta el corazón para que solamente saliera agua y sangre, ninguna señal de vida. La lanza no lo mató. El tormento de la cruz no acabó con la vida de Cristo. Como señal de que en su bondad había cumplido con toda la justicia divina, finalmente el Hijo descansó. Juan nos lo dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis que el Hijo de Dios verdaderamente murió. Juan nos deja el testimonio de estas dos palabras más. Nos deja el testimonio de la virtud que el Hijo de Dios manifestó en el momento más crítico, en el lugar más imposible. Nos deja las palabras de un hombre benigno que tuvo sed, que padeció, que sufrió, para salvarnos a nosotros. Nos deja las palabras del Hijo de Dios, cuya perfecta bondad ha hecho posible que tú y yo podamos ser justificados. ¿Cómo responderemos a estas palabras? ¿Seremos capaces de imitar su amor y benignidad? ¿Seremos capaces de dar de beber al sediento? ¿Seremos capaces de cuidar del enfermo? ¿Seremos capaces de seguir el ejemplo de un hombre que padeció lo imaginable para librarnos a nosotros de tanto dolor?
¿Seremos benignos o seremos malignos? Tan malignos que seremos capaces de darle vinagre a aquel que solo nos pide un poco de agua. ¿Qué haremos con estas palabras? ¿Seremos capaces de saciar al sediento? ¿Podrías decir hoy con toda certeza que la bondad de Cristo te ha alcanzado? O quizá no dudas, quizá no lo sabes, quizá tú dices, yo creo en Él, pero no soy como Él. No soy una persona de justicia. No soy una persona como Él. ¿Por qué no le pides que su bondad se perfeccione en ti? ¿Por qué no le pides el día de hoy que su bondad se perfeccione en tu vida? ¿Por qué no le decimos juntos el día de hoy? ¿Por qué no nos acercamos a Cristo con la fe, con la certeza de que verdaderamente Él murió por nosotros? Verdaderamente Él nos amó, fue completamente benigno y bondadoso. ¿Por qué no nos acercamos con esa fe y le decimos, haznos como tú? Haznos como tú, Señor. Con cabezas inclinadas y ojos cerrados. Señor, cuánto amor. Alguno, si acaso, morirá por sus amigos. Cuánto más grande es tu benignidad, que moriste por nosotros, tus enemigos. Cuán grande es la misericordia que nos mostraste en la cruz, que antes de permitir que el juicio de Dios nos alcanzara, antes de permitir que nosotros estuviéramos en tormento y en fuego eterno, tú cargaste sobre tu cuerpo todo el castigo, toda la pena, toda condenación, solo para que nosotros fuéramos salvados. Gracias por esa benignidad. Gracias por tu bondad. Nunca dejaste de amar lo bueno. Nunca dejaste de buscar la justicia perfecta. Nunca, ni un solo instante te permitiste algo incorrecto, algo deshonesto, ni una sola palabra, ni un solo anhelo. Tu anhelo siempre fue cumplir la perfecta justicia de Dios. Cuánta bondad que ha hecho posible que el día de hoy nosotros podamos llegar al Padre en oración. Cuánta bondad que hoy nos da la oportunidad de venir a ti en humildad y pedirte que nos justifiques, que nos perdones, que nos limpies de nuestra maldad. Cuánta bondad la tuya, Señor, que abriste el camino a la eternidad, abriste el camino al cielo para todos los hombres. Derrama sobre nosotros tus virtudes. Y aunque no somos como tú, por tu obra consumada en la cruz, haznos como tú. Cámbianos, quita nuestra maldad y que podamos saciar al sediento, que podamos compadecernos del que sufre, que podamos amar a aquel que es nuestro enemigo, que podamos dar y estar dispuestos incluso a padecer por el bien y la bendición de otros.
cambia nuestro egoísmo en benignidad, cambia nuestra maldad en bondad, que lejos de amar lo malo, lo perverso, tengamos ese mismo amor, que no nos cansemos hasta que nuestra justicia sea completa en ti, que no nos cansemos hasta que tu justicia nos alcance, nos sacie por completo, que no nos cansemos, así como tú no te cansaste, así como tú no te diste por vencido, así como tú no descansaste hasta que toda tu obra fue consumada. Que no nos cansemos de buscarte, que no nos cansemos, que no nos desanimemos ni nos demos por vencidos, hasta que tu bondad, tu justicia se perfeccionen en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque verdaderamente moriste por nosotros. Gracias. No hay amor más grande que el tuyo. Y hoy ante ti nos postramos, nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús.